porque pareciera que Israel es el enemigo de Palestina y que todos los demás países árabes no lo son. Los países árabes siempre han querido quedarse también con los territorios palestinos, siempre han tratado a los palestinos como población de segundo orden, en muchas épocas como esclavos, y solamente no destruyen a Palestina y a los palestinos, los demás países árabes, porque les sirven como herramienta y como comodín en su odio contra Israel. Pero los demás países árabes siempre han menospreciado y odiado a los palestinos, y Yasir Arafat tuvo que enfrentarse tanto a los judíos y a Israel como a los demás países árabes. Y ese es un detalle fundamental que nuevamente olvidan todos los wokes que se la pasan hablando de Palestina. Uno de los atentados que podría vincularse a este tipo de grupos fue el del 11 de septiembre de 2001. Por supuesto. El terrorista Al-Qaeda llevó a cabo una serie de ataques suicidas coordinados en Estados Unidos utilizando aviones comerciales para atacar el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono. Y hubo uno que no Washington. cayó en ningún lado, ¿no? Que así es, creo que el de la tripulación que se levantó, ¿no? Esta película que ese estaba hicieron. dirigido, se supone, o al Capitolio o a la Casa Blanca. Ahora, una realidad es que la muerte de Arafat le dio a Hamás el poder que estaba buscando y que nunca antes había tenido, y que, como vamos a ver, también le dio a Netanyahu, y lo voy a pronunciar así todo el episodio, lo que él quería, que era un rival que le permita no darle el pueblo propio a Palestina. Es decir, a los extremistas de los dos lados les dio lo que quería, la muerte de Arafat. Si no explicas esta parte, que se me hace que va a ser muy importante, mucha gente puede tomar el movimiento de Hamás como una especie extraña de Robin Hood ideológico. Totalmente. ¿No? Así como... Totalmente. Sí. Cuando en realidad son unos extremistas que van a cuando terminen de matar a Israel, van a matar a cualquier árabe que no sea musulmán. No tienen llenadera, sí. Exacto. Bueno, y por supuesto a los miles de cristianos que viven en Palestina, porque no olvidemos que todavía en Palestina viven miles de cristianos que también son enemigos para Hamás, porque también son infieles. Y esos cristianos viven paradójicamente porque existe la situación con Israel. Sonoro. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué bonito estar de regreso aquí con ustedes, intentando otra vez que nos desuscriban de la existencia con un capítulo controversial. No sé si estoy tan de acuerdo. Antes que nada, quiero decirte que este es mi sueño, que haya 2 vascos en un episodio. Algún momento lograré que haya 3. ¿Cuál de los vascos interrumpirá cuál? Averígüelo hoy. Sí, se van a interrumpir mutuamente. Como si Bobby nunca interrumpiera. Es un caradura. Déjame te saludo. Sí, dale. Y mi querido Alejandro Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás? ¿Y por qué vienes disfrazado de porque si me vienen a buscar alguna de las 2 facciones de extremistas de las que vamos a contar hoy, porque la historia de Hamás incluye, por supuesto, a Hamás, que por suerte nunca hizo un atentado hasta ahora fuera de Israel, pero también incluye a los extremistas israelitas del partido de Netanyahu, con lo cual pueden venir de los dos lados a odiarnos. Pero es que también los de Hamás tienen una estrategia nueva. Tienen a su ejército de wokes que ellos sí te atacan. Ah, sí, eso sí. Pero esos me chupan un huevo. Esos son casi analfabetos. Entonces dije, si me vienen a buscar, que me busquen en la barra brava de Pumas. Yo estoy ahí. Okay, te van a ver y van a decir, uy, no, estos han sufrido suficiente, sí, mejor hay que dejarlo en paz. Exactamente. No, en realidad es una explicación más simple. Gracias a la púrpura y toda la dieta que tuve que hacer, me entra de nuevo esta camiseta de Pumas que me encanta y que por años no me entró, así que estoy muy contento con eso.
Pero escúchame una cosa. Tengo que decirte algo importante. Este programa, ¿vos sabías que se escucha gratis por Spotify, además de verse por YouTube? Es correcto. ¿Vos sabías que Gratis. gracias a los amigos de Spotify estamos haciendo todo lo posible para que Herejes crezca hacia niveles inconmensurables y deje de ser el fracaso que es hoy en día? ¿Vos sabías todo eso? Sí, Spotify Y vos sabías... nos Sí. apoya mucho. ¿Y vos sabías también que la gente de Spotify puede ponerle pausa en Spotify y venir a YouTube y suscribirse al canal de YouTube y después seguir escuchándolo en Spotify? ¿Vos Sí. sabías eso? Sí, Entonces sabía. hagan eso los que escuchan en Spotify. Pongan pausa en este momento, entran a YouTube, está en el mismo aparato. Ese aparato que usan ustedes tiene las dos posibilidades. Entonces, entran a YouTube, se suscriben en el canal y lo siguen escuchando en Spotify. ¿De acuerdo? ¿Pueden hacer eso, por favor? Así llegamos a 100,000. ¿Pueden dejar de ser Oye, creo vagos, que- gente de Spotify? Por Creo favor. que a Durán ya se le olvidó que tiene una máscara enfrente. Yo creo que Durán no sabe lo que está haciendo ya en este momento. No, Sí, ya sí, lo sí. perdimos. Sí, sí, te lo sí, voy sí, a sí. presentar al Aladín de este Guadilla llamado Herejes el Podcast. Espero que hayan entendido esa hermosa Sí. referencia a este Es de- episodio. Es de Guadilla y además está lleno de ladillas. Entonces está muy bien tu referencia, boludo. Está muy, Güey, muy yo bien. me rehúso a morir en este episodio, güey. No, me vale madre, güey. Voy a salir así todo el episodio, güey. Así matan a Vasco y total ya está a punto de morir, entonces ya. Sí, es ¿Qué pedo, perros? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, ¿Cómo querido están? Durán? ¿Sabes que la están, máscara güey? tiene dos efectos? Uno hace que Sí. te parezcas a mí Sí, y otro hace que hables lejos del micrófono, que es algo que hago yo todo el Sí, tiempo. sí, es un realismo. Me engañaste por un segundo, maldito. Oigan, se mamaron con el tema, güey. Se mamaron con el tema. Habíamos Fue dicho idea que no, tuya. que no íbamos a hablar de esto, güey. No vamos a hablar de la guerra, pero de Hamás, la historia de Hamás es un grupo de fanáticos religiosos ortodoxos locos, así que entra perfectamente en lo que hablamos ¿No siempre. son guerreros de la Casi libertad? como la porra de los Pumas. No son guerreros de la libertad, no son gente que está buscando... ¿Qué? Sí, a todos los wokes que siguen insistiendo en que Hamás quiere liberar a Palestina, ahora que escuchen la carta fundacional van a ver lo que es el concepto Siento de que eso- liberar para Siento que Hamás. esos güeyes que dicen eso viven en el mundo de nunca jamás. Sí, Oye, sí, están- sí. Amigos, ¿escuchan eso? ¿Escuchan? Mm. Es nuestra amistad con historia para tontos rompiéndose. No. Los amigos de Historia para Tontos tienen la misma apertura intelectual que tenemos nosotros, que ellos tienen una opinión, nosotros otra, y seguimos siendo queridos amigos, porque eso es lo lindo de esto, de la libertad de expresión que jamás no permite, por ejemplo, en Palestina, pero ahora lo vamos a hablar. Ok. Muy bien. Pero Entonces- no tenemos más merch. ¿Vos Ah, sabías que fíjense no tenemos es que- más merch? Estas camisas las venden en chunchos. Yo tengo aquí Ah, una. no es cierto. No, Mira, oigan, mira. pues como siempre, ya saben, mira, ahí está la bolsita. ¿Qué traes ahí? ¿Playera o bolsita? Ahí está. Bueno, pues esas playeras, como la que está enseñando Bobby ahorita en la pantalla, se consiguen en chunchos.com, como toda la demás mercancía de herejes. Esa playera me gusta mucho. Esa está buenísima. Como las tazas y las bolsas y la sudadera que está con madre. Y Las los sudaderas, stickers. Los stickers y todas las cosas bonitas que Chunchos ha hecho para este podcast. Puede conseguirlo ahí, vaya para allá, gaste su dinero en nosotros Eso. y no en jamás. Y Así y- casual. y bueno, Vasqui, dale pues. Sí, que ustedes Termina dicen, de ay, matarnos". qué risa, México, estamos lejos. Sepan que hay y la encontramos, hay una mezquita de fanáticos ortodoxos En Santa la María Ciudad de de la Ribera. México. En Santa María de la Ribera tiene 36 personas que van, o sea, son pocos, pero para un atentado suicida se necesita uno solo, así que yo solo quería decir eso. Bueno, Pero el problema es que, a ver, si Estúpido, solo güey. uno es el del atentado suicida, ese mismo es el que hizo la bomba. Entonces solo va a ser un atentado y ya, no van a haber más.
Bueno, no, puede haber dos. También, es México. Pueden tercerizar la fabricación de la bomba. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Y por qué de tan lejos, maldito? Güey, podemos hablar de otra cosa, güey. Esto es como todo. Cuando vos más hablas del atentado, más lo alejás de una posibilidad. Porque ellos dicen, no, a esto ya se lo esperan, no tiene gracia. ¿Entendés? Pero acuérdate que yo soy mufa a la inversa, güey. Ah, vos sos mufa a la inversa. Sí, es verdad. Puede ser Es que verdad, lo es estamos verdad. atrayendo. Bueno, Hamas. Con la ley les vamos de la a contar atracción. la Con la historia ley de la de atracción. Hamas y en ese camino la historia de probablemente lo peor que le pasó a Israel, que es el partido de Benjamín Netanyahu. Así que de eso se va a tratar el episodio de hoy, de tres monstruos. Uno es Hamas en toda su constitución, el grupo que tiene cooptada la libertad absoluta de la Franja de Gaza. Me encanta y que siempre dices los sí. nombres mal. O sea, Vasco tiene en sus genes algo que lo hace al revésar los nombres. No hay Porque, un nombre. ¿cuál Es dije mal? Netanyahu. Netanyahu es para mí, no me importa. Para mí va a ser todo el Bueno, capítulo pero es que te Netanyahu. lo tengo que decir porque ya había alguien en los comentarios. ¿Cómo los voy a tomar en serio si está diciendo Netanyahu y no me Es Voy que a el decir- problema es que nos quiera tomar en serio, güey. Claro, Ese es el problema, no nos güey. tomen en serio. No nos tomen en serio. Y el otro es Ariel Sharon. Así que ahora van a saber. Pero bueno, Hamas es un acrónimo de su nombre oficial, que es Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que quiere decir Movimiento de Resistencia Islámica. Es un movimiento político y militar palestino, suní islamita, que gobierna partes de la Franja de Gaza. Y voy a empezar, como les decía, para que si siguen existiendo esos que dicen no son terroristas, son un grupo paramilitar que está luchando una guerra justa. Les voy a contar, porque hablan así en mi cerebro, les voy a leer la carta fundacional de Hamas. Los principales puntos, por supuesto. Bueno, la carta fundacional del Movimiento de Resistencia Islámica fue publicada el 18 de agosto de 1988, poco después de iniciada la primera intifada, que ahora les voy a explicar qué es. Es un extenso manifiesto compuesto por 36 artículos que promueven el principal objetivo, que es la destrucción del Estado de Israel a través de la yihad. Ahora nos va a explicar en un ratito el corsario qué es la yihad. Lo que sigue son fragmentos de la carta fundacional de Hamas. En las metas, al inicio dice: el movimiento de resistencia islámica es un singular movimiento palestino cuya fidelidad es a Alá y su forma de vida en el Islam. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. En su artículo 6 sobre hasta la ahí se destrucción... escucha inocente, ¿no? O sea, hasta Sí, ahí es bueno, como... Sí, más Sí, o menos, una ¿no? banderita, no hay pedo, o sea, nosotros Sí. no y Alá chido y hasta ahí va bien. Creo. Prepárate. Artículo 6. Puta madre. Sobre la destrucción de Israel. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya. De Ay, la misma A la manera madre, que güey, fue de 0 destruyó... a 100 en un pinche párrafo, güey. De la misma manera que destruyó a otros en el pasado. La ¿Me estás exclusiva diciendo naturaleza... que quieren hacer otro holocausto? ¿Eso es lo que estás diciendo? Por supuesto. Claro que ¿Qué sí, eso es cosas? Hamas. Hamas es un grupo terrorista extremista. La naturaleza exclusiva musulmana de la zona. La tierra de Palestina es un waqf, o sea, posesiones sagradas, islámico, consagrado a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma. Palestina es una tierra islámica, dice en el artículo 11. En vista de que esta es la situación, la liberación de Palestina constituye una obligación individual para cada musulmán donde quiera que se encuentre. El llamamiento a la yihad en el artículo 13. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte la yihad en una obligación individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam. O sea, ya pueden darse una idea de que si jamás lograra gobernar efectivamente esa tierra, sería una teocracia dictatorial como son Siria, Irán y todos esos países donde la gente no tiene la libertad ni siquiera
de reclamar los derechos más mínimos. Eso es lo que quiere Hamás. ¿Por qué todavía no lo llevó a ese extremo? Porque necesita el apoyo internacional, sobre todo de la izquierda tonta, que los defiende, ¿ok? Solamente por eso no ha transformado a Palestina en una teocracia absoluta. Artículo 15. Se estrecharán filas, combatientes se unirán a otros combatientes y las masas de todo el mundo islámico irán hacia adelante en respuesta al llamamiento del deber, pronunciando en voz alta: ¡Viva la yihad! Ese grito llegará al cielo y continuará resonando hasta que sea lograda la liberación, sean vencidos los invasores y realizada la victoria de Alá. Artículo 33. Rechazo a la negociación de un acuerdo de paz. O sea, Hamás no quiere la paz. Lo dice desde sus estatutos del 88. Las Jamás iniciativas quiere de la paz. Jamás. Malísimo. Yo lo evité todo este tiempo, evité ese chiste, pero bueno, llegó de mano Es del muy Corsair. buen chiste, güey. Ok. Es muy buen Corsair, jamás has hecho un chiste tan malo. Jamás nadie se ha reído con ese chiste. Las iniciativas de paz y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales contradicen los principios del movimiento de resistencia islámica. Estas conferencias no son más que un medio para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam. O sea que Ángel Castrejón está de candidato a árbitro en las tierras del Islam. No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. Y el artículo 13 condena expresamente el tratado de paz entre Israel y Egipto. Egipto fue en gran medida apartada del ámbito de la lucha contra el sionismo debido al traidor acuerdo de Camp David. Los sionistas intentan conducir a otros países árabes a acuerdos similares con el objeto de alejarlos de la lucha. Abandonar la lucha contra el sionismo es alta traición y será despreciado quien perpetre un acto igual. Instigación antisemita. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Es un poco, quizás no es claro el concepto. No, a ver, repítelo. Sí, hasta que luchen contra los judíos y les den muerte. No sé qué significa muerte. Puede ser sentido figurado, ¿no? Ok. Siempre, ¿no? Siempre que algo es muy desfavorable. No, es que es una analogía, es una parábola. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán: «Oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo». O sea, las rocas y los árboles le van a pedir a los musulmanes. Esto lo dice la Carta Fundacional. Dice que las rocas y los árboles... Ellos creen que Mahoma se fue al cielo en un unicornio y que es real. Entonces, pues, como que no me está sorprendiendo. Y por ese comentario nos mataron. Sí, güey. Estamos evitando eso. Hijo de tu pinche... Mirá que le avisamos en la semana le avisamos, y aparte Román va a completarlo poniendo imágenes de Mahoma en esta parte. Sí. Volando así en un pinche unicornio. Sí. No lo cortes, Román, déjalo. Artículo 7. Los enemigos se encuentran tramando hace mucho tiempo y acumularon acá vienen ya las teorías conspirativas en el acta constitutiva. Y acumularon abundantes e influyentes riquezas materiales. Con su dinero tomaron control sobre los medios mundiales de comunicación. Acá saben quién, esta redacción la escribieron Jonás Mittler y el papá de Bobby. No, ¿cómo te atreves? Mi papá no es de la mano de gigantes. No, ¿cómo te atreves? Eso sí es difamación. Bueno, fue Jonás Mittler solo. Tomaron control sobre los medios mundiales de comunicación.
Con su dinero incitaron revoluciones en varios puntos del planeta. Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la Revolución Comunista y de casi todas las revoluciones de las que hemos escuchado. Con su dinero formaron organizaciones secretas, tales como las masónicas, los clubes Rotary y el Club de Leones, que se expandieron en todo el mundo con el objeto de destruir sociedades y llevar a cabo los intereses sionistas. Sigue. Ellos estuvieron detrás de la Primera Guerra Mundial y formaron la Liga de Naciones a través de la cual pueden controlar el mundo. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que mataron a 6 millones, parece que los judíos estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial. Y es que es un plan perfecto porque, se hacen los con muertos, eso era para camuflajearse, o sea... Claro. Y las cámaras de gas no existieron. Y por medio de la misma lograron grandes ganancias financieras. No hay guerra en la que no se encuentren puestos sus dedos. Y por último, el artículo 22. La trama sionista no tiene fin. Y después de Palestina aspirarán a expandirse desde el Nilo hasta el Éufrates. Por eso cuando ganaron todas las guerras que ganaron se quedaron con toda Arabia, ¿no? Cuando hayan terminado de apropiarse de la zona en la que pusieron sus manos, seguirán adelante para continuar su expansión. Su trama fue dada a conocer en los protocolos de los sabios de Sion, que ya se sabe que es falso. Hace años. Propaganda rusa. Sí. Por si usted no sabía. Vaya a ver el episodio de judaísmo terminando esto. Sí, exactamente. Jamás se considera a sí mismo como de la delantera y vanguardia en la lucha contra el sionismo mundial. Los grupos islámicos en todo el mundo árabe deben hacer lo mismo, puesto que son los mejor preparados para su futuro rol en la lucha contra los provocadores judíos. O sea que, amigos, ustedes amigos bien intencionados que dicen que Hamás está defendiendo la libertad de Palestina, esto están defendiendo, amigos. Esto. Pero yo hablé mucho, en muchos momentos hablé de la yihad. ¿Qué es la yihad, Alejandro Urán? Y si no te molesta, yo voy a apagar mi cámara en este momento. Maldito perro, güey. Híjole, bueno. La yihad es una palabra árabe comúnmente traducida como guerra santa, es decir, la imposición del Islam por la fuerza de las armas, ¿no? Pero en realidad, la realidad es que la yihad significa propiamente lucha o esfuerzo y es una de las obligaciones capitales de cualquier musulmán. El tema es que su interpretación en términos, pues literalmente bélicos, sí es muy discutible. Hay muchas personas que sostienen que en realidad se trata de una lucha espiritual interior. Y bueno, encontré una interpretación que parece ser muy habitual, que existe una yihad mayor, que es la lucha personal para mejorar ante los ojos de Dios, y hay una yihad menor, ¿no? Que es el combate físico contra los enemigos del Islam. El yihadista... La yihad menor seguro que era la que más le gustaba a Mahoma. Aisha se llamaba. Sí. Güey, no mames. Bueno, eso lo dijo Vasco. Por si no saben. El yihadista, pues es un islamista que opta por la lucha armada para imponer su fe. No todos los musulmanes son islamistas y no todos los islamistas son yihadistas. En palabras de José Javier Esparza, el autor del libro La historia de la yihad, en el Corán el término yihad se usa generalmente con el significado de lucha o esfuerzo, rara vez como combate. Para este último existe una palabra que es quital, que se usa mucho más. Y bueno, pues no es posible decir que yihad quiere decir guerra santa, ¿no? Así textualmente, para el Corán. Sin embargo, es un hecho que la interpretación posterior en el mundo musulmán sí le ha adherido innumerables veces ese significado. Y la jurisprudencia islámica posterior siempre Chingada madre, ¿no puede haber un episodio sin hablar de jurisprudencia? Así lo habla el libro de este güey. La jurisprudencia islámica, porque está fuera de la ley, ¿no? Es una como reglas que están por fuera. Te amo, por serio. Te amo. La jurisprudencia islámica posterior siempre ha relacionado el término de yihad con la guerra justa, que en su visión
de las cosas es la que se ejecuta contra los no creyentes, los apóstatas, los rebeldes, los ladrones de camino y los insumisos a la autoridad del Islam. Por cierto que esa guerra justa, en esa jurisprudencia tradicional de la que hablamos, no es solo la guerra defensiva, sino también la expansiva. Ok. Y no ciertamente para convertir a la fuerza a los vencidos, sino para someterlos a un poder político religioso del Islam, que es el único legítimo en tanto que solo él traduce la palabra definitiva de Dios. De manera que hay un vínculo implícito entre el término yihad y el concepto de guerra de religión. Por mucho que el Corán no identifique inequívocamente ambas cosas, sabemos que por historia sí existe. Hay que recordar que la fe musulmana no se basa solo en el Corán, sino también en la Sunna, ¿no? Es decir, los hechos y dichos de Mahoma, que son los hadices, recogidos en numerosas compilaciones y también en las opiniones. Chingos y chingos, ¿no? Y si Y quieren juicios. saber más de esto, vayan a Podimo, donde está nuestro episodio Así es. sobre la historia del Islam. Para suscribirse a Podimo, si quieren escuchar ese episodio, usen la landing page de Herejes, por favor. Es Claro, correcto que esté claro. en la descripción. Sí. Claro. Bueno, entonces esos hadices fueron recogidos en numerosas compilaciones y también en las opiniones y juicios de los compañeros del profeta en los primeros tiempos de la predicación. Es precisamente uno de esos compañeros, que es Jabir ibn Abd Allah, quien contó que Mahoma, a la vuelta de una de sus batallas, distinguió entre una yihad menor, que era el combate guerrero, y una yihad mayor, que era la lucha espiritual interior. Muchos autores posteriores han puesto en duda la fiabilidad del testimonio de Jabir, pero la idea de una doble yihad es bastante extendida desde entonces. Asimismo, varios hadices posteriores a Mahoma atribuyen al profeta el dicho de que la mejor yihad es aquella en la que tu caballo es degollado y tu sangre derramada. Es decir, dar la vida por Alá. Claro. Este Hola, hadiz verga. es frecuentemente utilizado por los yihadistas suicidas. Los sunís. Por eso justificaría los atentados suicidas, por ejemplo. Pues sí, no sé si justificaría, pero pues sí, esa es la bandera, ¿no? Los De explicaría, que digo. Sí. Claro. Sí. Los sunís. Que aclaramos, no suelen hacerse a caballo hoy en día, ¿no? O sea, porque No. Sería se lo muy tomaron impráctico, ¿no? Sí, No. sí, porque un caballo por la Quinta Avenida, por ejemplo, se van a dar Sí, cuenta. está cabrón. Sí. Entonces, Bueno, los sunís, a lo largo de innumerables elaboraciones, han ido, aparte, ¿qué tan pues, fuerte le tenés que dar con un caballo a la Torre Gemelas, no? O sea, ¿cuánta velocidad podría levantar un caballo? ¿Cuántos caballos de fuerza necesitarías? Claro. Necesitarías también una rampa. Sí. Sí. Es un pendejo. No, los podés tirar de arriba. O sea, podés ir con helicóptero y vas tirando los caballos. Güey, ya, güey. El tema es que tiene que ir el tipo montado en el caballo. O sea, es que es incomodísimo el proceso. Nos perdieron, amigos. Bueno, entonces. Bueno. Después de ser tan peligrosamente interrumpido, los sunnis, a lo largo de innumerables elaboraciones, han ido pues adoptando el concepto hasta definir 4 tipos diferentes de yihad. La de corazón o lucha contra el mal, la de la lengua, que es la predicación del Islam en un solo idioma, la de la mano o el esfuerzo de escoger siempre lo correcto y lo justo, y finalmente la yihad de la espada. Vos que sos es muy esta- bueno en la de la lengua y en la de la mano, me han dicho. Sí, Sí. Y Bobby en la de la espada, bueno, ni hablemos. Ah, bueno, no. Sí. Sí. Entonces, Y finalmente la yihad de la espada, que es esta sí ya la lucha armada en camino de Alá, ¿no? Podríamos llenar pues muchas hojas de este tema. Los autores modernos ajenos al fundamentalismo dicen que el aspecto espiritual de la yihad pues es el que más se impone, pero lo que vemos en la vida real es que algunos grupos como el que estamos hablando hoy,
pues utilizan este tipo de conceptos para justificar una lucha, ¿no? Que fue una evolución, ¿eh? Ahora te voy a contar. Claro, no estaba en los claro. orígenes, fue una evolución del proceso. Sí, hoy sabemos que la yihad ha sido utilizada por algunos grupos extremistas para justificar y llevar a cabo actos de violencia y terrorismo en nombre de su interpretación distorsionada de una religión islámica, ¿no? Oye, pero a ver, yo Sí. algo que entendía es que por lo menos desde el siglo XVIII para ciertos musulmanes sí había como este concepto de que quien no es musulmán es como si fuera un ser humano de segunda categoría, ¿no? Yo creo que para todas las religiones, ¿no, güey? O sea, como que en Pero, unas no pero lo por dicen. ejemplo, yo alguna vez en un debate de Hitchens, creo que Sí. era con Bill Maher, él habla de cuando en el siglo XVIII los bérberos secuestraban de los barcos europeos y americanos para meterlos a la esclavitud y que creo que fue Jefferson el que lo confronta al embajador en Inglaterra. El embajador le dice que el Islam se los permitía. Mira. Sí, por eso te digo que distorsionan mucho algunos actos, porque a ver, si nos vamos a ir a ese lado, el lado Ajá. histórico de Mahoma en la lucha por extender el Islam, el musulmán, esta es como que lo adoptan a una lucha que ya no existe, güey. ¿No? Ajá. En esta expansión, en este momento en el que están tratando de acaparar más territorio o pelear contra los que están invadiendo sus propios territorios, se podría encontrar una cierta justificación en los actos de ese momento específico de la historia. Pero hay momentos en los que el mismo Mahoma ordena destruir las imágenes, las esculturas de otras, y eso lo adoptan hoy en día para poder destruir ciudades que han sido vestigios de la humanidad, que son zonas arqueológicas. Pueden ir al sí, episodio no, de ciudades Podimo de y más lo de van a tener. 3,000 años. Entonces, bueno, a lo que voy es una lucha encarnizada que busca, encuentra la justificación en momentos históricos que nada tienen que ver con lo que ocurre hoy en día. Alguno de esos atentados, si me permiten, me gustaría mencionar para el público que es ajeno al tema, para que tenga la oportunidad de aterrizar mejor esta idea. Uno de los atentados que podría vincularse a este tipo de grupos fue el del 11 de septiembre de 2001. Por El supuesto. grupo terrorista Al-Qaeda llevó a cabo una serie de ataques suicidas coordinados en Estados Unidos utilizando aviones comerciales para atacar el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono, y hubo uno en que no Washington. cayó en ningún lado, ¿no? Que Así es, creo que fue la sí, el de la tripulación que se levantó, ¿no? Ajá. Esta película Que ese estaba hicieron. dirigido, se supone, o al Capitolio o a la Casa Blanca. Ok. Ajá. Estos ataques se justificaron en el nombre de la yihad contra los enemigos del Islam. Ujú. También el atentado en Madrid en 2004. Sí, un grupo de horrible. extremistas islámicos perpetró una serie de explosiones en los trenes. el de los trenes cercanías estuvo de Madrid. horrible también, sí, es cierto. España fue el 11 de marzo de 2004. El 11M. Estos ataques que dejaron casi 200 muertos y más de 2,000 heridos fueron atribuidos a individuos que se inspiraron en la yihad para llevar a cabo esta masacre. Otro atentado sería el de París en 2015. Un grupo terrorista, ISIS, Estado Islámico, llevó a cabo una serie de ataques coordinados en varios lugares de París el 13 de noviembre de ese año. Estos ataques incluyeron tiroteos en restaurantes, una sala de conciertos, en una exposición de un estadio de fútbol, y los perpetradores afirmaron que estaban llevando a cabo la yihad en nombre de la interpretación más extrema del Islam. También está el atentado de Manchester en 2017, durante el concierto de la cantante Ariana Grande, Sí. en el Manchester Arena. Que aclaremos, un terrorista. no nos referimos a que es un atentado que cante Ariana Grande, ¿eh? No estamos diciendo eso, digamos. Hubo un atentado. Es bastante bonito que yihadista. cante en realidad. Hubo ¿no? un atentado dentro del atentado. Claro, exactamente. Uno fue Sí. un atentado para los oídos, el otro fue. ¿Se te hace mal a Ariana Grande? A ¿Cómo mí te no, a mí atreves? no, a mí no ¿Cómo me te gusta. atreves, Vasco? A mí No no. me gusta, no me gusta nada. Dios mío, bueno. perdónalo, por favor. En este caso, un terrorista suicida detonó una bomba matando a 22 personas e hiriendo a otras más. Este ataque fue atribuido a un individuo radicalizado que afirmaba actuar en nombre de la yihad. Sí, también tenemos el caso de Argentina, en el que Argentina es un atentado en sí mismo. ¿a eso es te un referís? atentado en El general. caso de Argentina Ya tiene explota varios todo el años. tiempo, sí.
No, el atentado terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió en el 17 de marzo del 92. Y pues fue si no me equivoco, fue una Ford 100, ¿no? Una camioneta Ford conducida por un suicida. Una F-100, sí. Ajá, cargada con explosivos, y esta fue estrellada enfrente del edificio de la embajada de Israel, que bueno, pues ocasionó también la muerte no quedó de 22 nada personas. ¿En serio? Ay, güey. Hubo 2 atentados en Argentina, en Buenos Aires. En el 94 hubo otro que fue peor, que fue en la AMIA, en una mutual israelita argentina. Ninguno de los dos ha tenido sentencia en la cual se descubriera quiénes fueron los perpetradores, los autores materiales e intelectuales. Así es. Y bueno, pues entonces a grandes rasgos, la yihad es esta idea distorsionada en algunos aspectos y en otros, pues bastante, híjole, que yo sí le encuentro bastante justificación en cuanto a que le da esa justificación la misma relato histórico de cómo ha funcionado, obviamente tergiversado hoy en día, pero de cómo funcionó en sus inicios, pues esta lucha, ¿no? De querer expandir esta religión. Pero yo les comenté, muchas gracias, Ale, la verdad, espectacular, muchas gracias por inmolarte. Valga la palabra. No. Pero yo les conté en el inicio que el surgimiento de Hamas ocurre en la primera intifada, y no les había dicho qué fue la primera intifada. Y lo voy a hacer en este momento, porque si hiciera esa introducción y después paso a otra cosa, no tendría ningún sentido. ¿No? Sería rarísimo el episodio. Sí. Bueno, una intifada es un levantamiento popular contra una fuerza que se considera ocupante o un gobierno que se percibe opresor en Oriente Próximo. El concepto deriva del árabe nafada, que significa temblar o sacudir. El término intifada se utilizó por primera vez en... Estuvo a nada esto de ser un reggaetón nomás. Sí, exactamente. Exactamente, sí. O una persona con epilepsia. El término intifada se utilizó por primera vez en 1952. Claro. Ahora, fíjense qué políticamente correctos somos, que no dijimos un epiléptico, es una persona con epilepsia. Claro. O sea, muy bien, ¿eh? Los hemos deconstruido la persona completamente. Antes que la condición, siempre. Exacto. Porque es mucho más que su epilepsia, esa persona que inventamos. Totalmente. Exacto. A veces no, a veces es solo su epilepsia. El término intifada se utilizó por primera vez en 1952 para describir las protestas iraquíes contra la monarquía hachemita, entonces gobernante. También dio nombre a los levantamientos en el Sahara Occidental de 1970 y 2005 contra la ocupación española y marroquí, respectivamente. En el Kurdistán semiautónomo del norte de Irak existe un término análogo que es Sergildán para denominar las revueltas del pueblo kurdo contra Turquía. La resistencia palestina comenzó siendo pacífica. Y esto es muy importante porque toda la gente que defiende la causa palestina y automáticamente por eso defiende la conducta de Hamas, tiene que saber que durante muchísimos años la lucha fue pacífica y fue llevada en otros términos, y que se había llevado tanto del lado moderado israelí como del lado moderado palestino a principios de paz, y que fueron destruidos por el lado extremista israelí y por el lado extremista palestino, y que eso no quiere decir que Palestina e Israel sean lo que son sus políticos, ¿ok? Eso es muy importante. La primera intifada palestina comenzó en diciembre de 1987, después de que un camión israelí matase a 4 palestinos en una colisión de tráfico en la Franja de Gaza. El movimiento se extendió por todo el territorio, alimentado por la humillación ante la ocupación israelí de los territorios que habían sido asignados a Palestina en 1947, el abandono internacional y la pobreza. El objetivo de esta primera intifada era la autodeterminación del pueblo palestino y poder formar un Estado propio, algo que está en la indicación del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1947, ni más ni menos. El levantamiento lo lideraron Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Partido Popular Palestino, 3 partidos que conforman la Organización para la Liberación Palestina, u OLP, y que tuvo un carácter eminentemente pacífico. Se hizo a través de la resistencia
de la sociedad civil que se inclinaron por el boicot económico, el impago de impuestos y por desobedecer a la autoridad israelí. En 1988, una figura trascendental para la historia del siglo XX, como es Yasir Arafat, que fue el líder de la OLP, o sea, de esta conjunción de estos partidos pacíficos, proclamó el Estado de Palestina a la par que reconoció al Estado de Israel en la Declaración de Independencia. O sea, fíjense la diferencia con Hamás, con la que admitía la coexistencia de un Estado árabe y otro judío que había propuesto, como les decía, la ONU en 1947. Y antes de seguir, es muy importante saber quién fue Yasir Arafat. Los que tenemos más de 40 o 40 lo podemos llegar a recordar, pero el público más joven probablemente lo olvidó, pese a que fue, entre otras cosas, Premio Nobel de la Paz. Yasir Arafat, un Nobel entregado. ¿Cómo puede ser posible? No, pero este la verdad que se lo merecía. El trabajo que hizo se lo merecía. Okay. Aparte se lo entregaron en conjunto a él y a Isaac Rabin y a Shimon Peres de Israel. Se los dieron a los tres en conjunto ese premio Nobel. Ahora lo voy a contar. Ok. Hay un discurso en la Asamblea General de la ONU de 1974 de Yasir Arafat que dijo: vengo con el fusil de combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo, que representa la paz, en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano. O sea, había un pedido por que lo ayuden a la paz desde siempre. Yasir Arafat nació en Jerusalén en 1929. Desde 1948 vivió en el exilio, estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, profesión que ejerció en Egipto y Kuwait entre 1956 y 1965. Inició sus actividades públicas en Egipto. Durante el periodo de 1952 a 1956 dirigió la Liga de Estudiantes Palestinos, que era un grupo de jóvenes a favor del movimiento palestino de autodeterminación. En 1944 participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, que es el acrónimo árabe del Movimiento por la Liberación de Palestina, que todavía al día de hoy gobierna grandes partes de Palestina, entre otros Cisjordania, y que es el componente principal de la OLP, creada en 1964 y que centralizó las corrientes y partidos en un frente político y militar para enfrentar el expansionismo de Israel. En 1969 fue nombrado presidente de la OLP y desde ese momento era el símbolo de las aspiraciones palestinas en torno a la posesión de un Estado propio frente a las ambiciones territoriales de Israel y de sus vecinos árabes. Por medio de ese cargo buscó por todos los medios mantener la autonomía de los palestinos ante las potencias árabes dominantes, porque hay que tener algo claro que hoy se olvida y que es fundamental en toda esta historia. Porque pareciera que Israel es el enemigo de Palestina y que todos los demás países árabes no lo son. Los países árabes siempre han querido quedarse también con los territorios palestinos, siempre han tratado a los palestinos como población de segundo orden, en muchas épocas como esclavos, y solamente no destruyen a Palestina y a los palestinos, los demás países árabes, porque les sirven como herramienta y como comodín en su odio contra Israel. Pero los demás países árabes siempre han menospreciado y odiado a los palestinos, y Yasir Arafat tuvo que enfrentarse tanto a los judíos y a Israel como a los demás países árabes. Y ese es un detalle fundamental que nuevamente olvidan todos los wokes que se la pasan hablando de Palestina, ¿ok? En 1967, cuando se produce la derrota de las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania contra Israel en la llamada Guerra de los 6 días, en otras palabras, todos esos países dijeron que iban a eliminar de la faz de la tierra de Israel y se comieron un peludo histórico en 6 días, ¿ok? Y se tuvieron que rendir. Los israelitas ocupan Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, Sinaí y los Altos de Golán. Este hecho reafirma la convicción de la OLP de librar una lucha independiente y nombran a Arafat al nombre del comité ejecutivo. Un año más tarde se produce una agresión de Israel al pueblo palestino de Karameh y la OLP, comandada por Yasser Arafat, decide hacerle frente y logra lo que no habían logrado Egipto, Siria y Jordania, que es vencer a Israel. La batalla que libra la OLP para recuperar el pueblo de Karameh resulta en un triunfo de la OLP frente al ejército israelí.
Y como consecuencia de esta victoria militar, crece el prestigio y ayuda a que más jóvenes se unieran a la lucha de la OLP. Yasser Arafat va consiguiendo cada vez más reconocimiento internacional. En 1974, como les decía cuando leyó ese discurso, es el primer representante de una organización no gubernamental, la OLP, que se dirige al plenario de las Naciones Unidas. No había ocurrido nunca. El líder palestino participa en varias negociaciones de paz con el gobierno de Israel. Fíjense la diferencia de calidad. Para terminar el conflicto de décadas entre ambos países. Algunas de ellas fueron la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, los Acuerdos de Oslo del 93 y la Cumbre de Camp David del año 2000. En 1994, Yasser Arafat, junto con Shimon Peres, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, e Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, reciben el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Próximo. Pese a que Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos, en noviembre de 1988 proclama la creación del Estado palestino aceptando la resolución 232 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociendo también el Estado de Israel. Finalmente, para no hacerlo más largo, la verdad que es apasionante la vida con luces y sombras de de Yasser Arafat. Muere en 2004 a los 75 años después de una enfermedad de un mes. Esto los va a volver locos, muchachos. Pero ¿saben de qué lo estaban tratando, entre otras cosas, cuando muere Yasser Arafat? De púrpura, de una PTI. No es cierto. Sí. ¿Y le mandaban muchos superchats? No, lo que le mandaron parece es un envenenamiento con plutonio, porque si bien no está claro, porque las muestras fueron tocadas por un montón de personas, porque las muestras eran viejas cuando llegó al laboratorio suizo que las investigó y todo, habría algunos indicios, no se puede confirmar, de que Yasser Arafat fue envenenado aprovechando que estaba en esa internación para ser tratado de varias enfermedades. ¿Y quién lo envenenó? Bueno, los grupos extremistas palestinos que no lo querían Arafat, por ejemplo, Hamas, porque no consideraban que la búsqueda por la paz era algo que les sirviera, se apuraron en acusar a Israel, pese a que Arafat ya había perdido valor en la lucha entre Israel y Palestina para esa época. La propia esposa, pese a que no hay evidencia médica suficiente, porque como dijo el estudio suizo, las muestras estaban muy toqueteadas, se apuró en acusar a Israel. Pero, sin embargo, hay muchos que consideran es que el propio círculo íntimo palestino de Arafat, entre los que había gente de Hamas, habrían sido quienes lo envenenaron, porque él en los últimos tiempos solo vivía rodeado de asesores, su personal y su guardaespaldas, y estaba más preocupado por la amenaza interna que externa. ¿Ok? Sin embargo, no hay evidencia ni de quién lo mató, ni siquiera de si murió envenenado, porque era un tipo que estaba muy enfermo. Pero es una posibilidad. Ahora, una realidad es que la muerte de Arafat le dio a Hamas el poder que estaba buscando y que nunca antes había tenido, y que, como vamos a ver, también le dio a Netanyahu, y lo voy a pronunciar así todo el episodio, lo que él quería, que era un rival que le permita no darle el pueblo propio a Palestina. Es decir, a los extremistas de los dos lados les dio lo que quería, la muerte de Arafat, la muerte de Shimon Peres. Se abrieron las puertas con eso. Exacto. La intifada termina en 1993, como le decía, con la firma de los acuerdos de Oslo, que le reconoce a la Autoridad Nacional Palestina gobernada por Yasser Arafat la soberanía sobre la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El levantamiento, toda la intifada, provocó la muerte de 1.200 palestinos, o sea, en todos esos años, y 179 israelíes, pero consolidó el movimiento de resistencia, organizó a la sociedad civil palestina y se ganó el apoyo de la organización de la opinión pública internacional. Todo esto lo dinamitó Hamas. Todo. ¿Ok? O sea, todas las posibilidades que hubiera tenido de Hamas y Ariel Sharon y Netanyahu. ¿Ok? Hay que ser justo de los dos lados.
Esto, que se haya obtenido este acuerdo, no le gustó nada a Hamás, que no quería ceder ante Israel. Y descontento con la decisión, se levantó como partido rival, opositor a la OLP, y se lanzó a la lucha violenta. O sea, ¿entienden lo que hizo Hamás? Se había obtenido un acuerdo de paz y dijeron, no la queremos. A mí no me gusta de eso. No, vámonos. ¿Okay? Esto se le puede atribuir como un gran error a Israel también, porque Israel conocía del ascenso de Hamás y del crecimiento de Hamás, pero hizo la vista gorda porque la amenaza para ellos y a quienes querían controlar era a los grupos palestinos seculares y estaban obsesionados por controlar a la OLP y dejaron crecer a Hamás. ¿Okay? Esto fue un error de cálculo desastroso. Los ningunearon y por eso se hicieron un problema mayor. Sí, solamente encarcelaron al líder de Hamás y fundador, que era Ahmad Yassin, en 1989, pero nada más, no le dieron mucha atención. Y es importante que les cuente quién es Ahmad Yassin. Ahmad Yassin, que nació en Al-Jura en 1936 y murió en Gaza en 2004, era un jeque palestino, líder espiritual de Hamás. Ahmed nació en una aldea como es Al-Jura, que había sido arrasada por el ejército israelí en 1948 durante la primera guerra árabe-israelí, y se refugió con su familia de campesinos relativamente prósperos y miles de personas en la Franja de Gaza. Y es que surge la Franja de Gaza como lugar de refugio de los palestinos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Desde que en 1947 se crea el Estado israelí, los árabes, los egipcios, los sirios y todos esos países intentaron destruirlo, cosa que los ingleses sabían que iba a pasar cuando le dieron ese territorio. Hay que tener claro que cuando los ingleses le dan el territorio a Israel, pensaron que Israel iba a durar 2 semanas y que los árabes lo iban a destruir. No esperaban la defensa que iban a hacer los ejércitos sionistas, y en ese momento sí eran sionistas, no como ahora que se le dice sionista a cualquier cosa. Sí. Esos sí eran los sionistas. No esperaban la lucha que iban a dar. Y cuando Israel vence en esa guerra, Israel, por supuesto, como en toda guerra, destruye pueblos que no eran palestinos, porque Palestina no existía como territorio autónomo. Y esa gente se refugia en la Franja de Gaza, ¿de acuerdo? Mientras este hombre, Ahmed Yassin, jugaba en un campo de fútbol de refugiados en Al-Shatl, recibió un desgraciado golpe en la columna vertebral que lo deja tetrapléjico. Tenía 12 años. Desde esa época fue una persona paralizada de las piernas para abajo. Termina con sus estudios secundarios, obtiene... Tetrapléjico es de las 4 extremidades, ¿no? No, eso es cuadrapléjico. Claro. ¿Sí, no? Es lo mismo, está diciendo acá el neurólogo. Sí. Entonces no puede mover nada. Okay. No, nada más ¿No es parapléjico cuando es entonces solo las piernas? Tetrapléjico no puede mover nada. No podía mover nada. No sabemos si se le paraba la chota. ¿Se le paraba la chota? Se le paraba la chota. Tenía... Es real esto, no es que estoy esquizofrénico y le estoy preguntando a Opus. Tengo un neurólogo acá al lado justo. Okay. Una persona siniestra, pero un gran neurólogo. Obtiene el título de maestro y permanece durante 1 año en la Universidad Ain Shams del Cairo, donde fue detenido por su relación con los hermanos musulmanes. Su estancia en la capital egipcia resulta crucial para su formación como acólito del movimiento integrista de los hermanos musulmanes, mientras estos sufrían la persecución política en Egipto. Regresa a Gaza, sigue viviendo en el campo de refugiados. Al haber perdido las tierras de los familiares, al vivir la crueldad del exilio y las pésimas condiciones de vida, se hace un sentido de misión y fuertes convicciones religiosas y traslada las ideas de los hermanos musulmanes a la creación de Hamás. Ejerce en Gaza, como les decía, la profesión de maestro de estudios árabes e islámicos, alcanza mucha reputación como predicador y se le da el título de jeque, que quiere decir anciano o señor. Y tras la derrota de los países árabes en la Guerra de los 6 días, donde los árabes se comen tremendo peludo contra Israel, y el nuevo éxodo palestino, el islamismo radical
recobra fuerza y se empieza a llenar ese vacío por el vacío político de Nasser, que es derrotado en la Guerra de los 6 Días. En 1974, Yassin funda Al-Muhammad Al-Islamic o Centro Islámico, que deviene en coordinador de todas las organizaciones religiosas de Gaza, incluida la Universidad Islámica, desde la que se predicaba que Israel, por su mera existencia, constituía una afrenta para el Islam y que Palestina debía ser propiedad de los musulmanes, lo que está luego en la Carta Constitutiva de Hamas. Pero él, hasta ese momento, consideraba que la lucha era cultural, moral y educativa, sin utilizar la violencia. El combate, la secularización, de las cuales, entre otros, eran líderes Yasser Arafat. Yasser Arafat era ateo y secular. Exhorta a la aplicación estricta de la ley islámica y empieza a preparar la yihad. Los israelíes, paradójicamente, veían con buenos ojos esta prédica, hasta el punto que en el 79 le otorgan una licencia oficial al Centro Islámico de Gaza para favorecer el integrismo y debilitar la organización de Yasser Arafat. O sea, como veían a Yasser Arafat más fuerte, y Yasser Arafat era ateo y secular y socialista, buscan un grupo extremista para debilitarlo. ¿Entienden lo delirante que es esto? Es lo mismo que hizo Estados Unidos con los fanáticos extremistas talibanes de Al-Qaeda para combatir el comunismo ruso. No, con los talibanes. Ah, sí. Los talibanes son una creación de Estados Unidos para combatir el crecimiento. Volteó durísimo. Exactamente. Acá les pasó lo mismo a los israelitas. Bueno, entonces querían debilitarlo. Tras la Revolución Islámica de Irán del 79, la iniciativa política en Gaza pasa a manos de la Yihad Islámica, que es un grupo estudiantil disidente de los hermanos musulmanes que busca la lucha armada. Yassin cede a esta presión y crea la organización radical Maj al-Mujahidin, que quiere decir gloria de los combatientes del Islam y que es el antecedente de Hamas. En 1983 es detenido por los israelíes luego de que estos descubrieran un depósito de armas en la mezquita del barrio de Jaurat, donde él vivía y predicaba. Es condenado a 15 años de cárcel, pero es liberado en el 85 por un intercambio de presos palestinos por soldados israelíes capturados en el Líbano. Se da la primera intifada, que como les decía es más bien pacífica, y él ya era una figura religiosa prominente, vinculado al gradualismo, pero él ahí se muestra como yihadista y constituye Hamas el 14 de diciembre. Por eso es que el acta constitutiva es del 88. Él justifica el viraje estratégico arguyendo que las nuevas realidades, producto de la voluntad divina, habían creado la necesidad de una nueva forma de yihad, que es un combatiente que combine la pureza moral, no es que pintaba hermoso, no, moral, y la acción social con la promesa de la gracia divina. Es detenido en el 88, acusado de incitar la violencia, como les decía, pero no se le da más importancia. Increpa a los jueces cuando está siendo juzgado y dice: el pueblo judío bebió la copa del sufrimiento y vivió disperso por el mundo. Hoy ese mismo pueblo pretende forzar a los palestinos a beber de esa copa. La historia no los perdonará y Dios los juzgará a todos. La firma de los acuerdos del 93 no modifica la posición de Hamas ni de su líder, que sigue buscando la lucha violenta. Y después de la matanza de 30 musulmanes en una mezquita de Hebrón, asesinato provocado por un colono israelí suicida, en febrero del 94, los activistas de Hamas comienzan a actuar como kamikazes y hombres bomba para cometer asesinatos en Israel. Luego de esto, en el 95, se ocurre algo que va a ser determinante no solo para la historia de Hamas, sino lamentablemente para la historia de Israel, y que ha llevado a que Israel en los últimos 20 años vire hacia el extremismo, y que si no es detenido por los grupos laicos, por ejemplo, quienes están en la Corte Suprema, va a terminar con Israel convirtiéndose en una teocracia, que es lo que quiere Benjamín Netanyahu. Y lo voy a seguir diciendo Netanyahu. Por suerte, y los propios israelíes están intentando detener eso. Pero un punto que fue el que empezó con esto es lo que ocurre en 1995, que es que un judío extremista asesina a Yitzhak Rabin, quien había, recordemos, ganado el Premio Nobel de la Paz
junto con Yasser Arafat. Es decir, un israelita lo mata a Rabin porque no quería la paz. Después de haber pronunciado un discurso en una manifestación por la paz en Oslo, es asesinado. La pérdida de este primer ministro elimina a un defensor de la paz de la cima de la política israelí. Y en el 96, un túnel israelí construido bajo lo que los musulmanes conocen como el noble santuario y que los judíos conocen como el monte del templo, desata protestas palestinas. Todo esto es aprovechado por Hamás. El grupo se convierte en la primera organización musulmana en adoptar el uso de terroristas suicidas. Sus líderes comprenden que Israel tenía un ejército superior y reconocen que el impacto de la táctica de guerrillas garantizaría la cobertura mediática, sembraría miedo y obligaría a Israel a atacar, que es lo que ellos querían. ¿Cómo hace Hamás ahora? Quieren obligar a Israel a atacar para después ganar la voluntad, porque como no quieren la paz, sino la destrucción, eso es lo que están buscando. Yassin desde la cárcel dirige el funcionamiento espiritual de Hamás. Es liberado en el 97 a cambio de varios agentes secretos del Mossad, tras fracasar en un intento de ser asesinado. Tras una breve instancia en el hospital de la capital jordana, regresa a Gaza, está confinado en una silla de ruedas, sigue predicando la Guerra Santa. Cuando estalla la nueva intifada en septiembre del 2000 y la escalada militar, los atentados de tipo islamita se recrudecen, por lo que el gobierno israelí acusa al líder de Hamás de ser uno de los promotores. Es convertido en una figura carismática y emblemática de la violencia libertadora, defiende el derecho del pueblo palestino a la lucha armada, censura a Arafat, que pedía que no haya lucha armada, y obtiene el poder. Del lado de Israel, la existencia de estos atentados genera la reacción del voto del partido Likud, el partido extremista, el partido ortodoxo, encabezado por Benjamín Netanyahu. ¿Okay? El Likud había dicho que iba a hacer cumplir los acuerdos de paz, pero realmente esto era una mentira. Ante nuevos atentados suicidas con bombas de Hamás, posponen la entrega de Cisjordania, que es lo que tenían que hacer. Es decir, Netanyahu empieza a incumplir, culpa a Arafat, pese a que sabía que había sido Hamás y que Arafat estaba en contra de los ataques, culpa a Arafat de los ataques, intenta dañar la posición de Arafat, es decir, debilitarlo completamente, y logra su objetivo porque los palestinos empiezan a buscar mayor militancia y mayor búsqueda bélica y le empiezan a dar mayor apoyo a Hamás. En esa época Hamás tenía un apoyo de más del 80% de la población de Palestina. Recordemos que todavía no gobernaba Palestina ni la Franja de Gaza. Israel en ese momento, con Netanyahu a la cabeza, empieza a buscar de manera efectiva el crecimiento de Hamás. ¿Por qué? Porque lo que él quería demostrar era que no tenía un socio para la paz. Él quería mostrarle a los gobiernos occidentales que aunque él propusiera la paz, del otro lado no iba a haber quién. Claro, debilitaron a Arafat, tanto interna como externamente, para demostrar que no se podía lograr la paz. ¿Por qué? Porque lo que quiere Netanyahu es seguir extendiéndose, y no Israel, Netanyahu, ¿ok? No confundamos a los políticos con los países y no hagan eso que hacen constantemente de decir, entonces son gobernados por estos líderes. Israel es un estado ilegítimo, porque si por cómo son los líderes vamos a juzgar toda la existencia del estado, empecemos por México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, todos, ¿ok? Bueno, entonces él favorece el crecimiento de Hamás para decir que no hay un líder del otro lado que busque la paz. Esta crítica es formulada por varios funcionarios israelíes, quienes indican la inexistencia de una posibilidad de la paz y acusan a Arabia Saudita de ser el socio que está alimentando a Hamás. Entonces, pero la realidad es que hay evidencias de que, por ejemplo, Israel
permitió bajo el gobierno de Netanyahu de que Hamas recibiera maletas con dinero de parte del gobierno catarí, por ejemplo, a cambio de mantener alto el fuego. El Times de Israel informó después de un ataque de Hamas que la política de Netanyahu de tratar a la autoridad palestina como una carga y a Hamas como un activo nos está estallando en la cara. ¿Ok? Otras evidencias. Voy a prenderle fuego tantito aquí a la cortina para que de fuera vean que está muy difícil la situación en mi casa, pero de repente el fuego de la cortina se le fue a todos lados y valió verga. Sí. De hecho, el extremismo israelí que gobernaba lamentablemente en ese momento al haber desplazado al Partido Laborista de Shimon Peres y Yitzhak Rabin, tiene una figura trascendental que busca encender este fuego, que es Ariel Sharon. Mientras era general del ejército, hace una visita a los santuarios musulmanes, esto es el 28 de septiembre del 2000, en la cima del Monte del Templo para demostrar la soberanía de Israel sobre ese lugar considerado sagrado por los palestinos. Los palestinos se enfurecen y esto provoca el inicio de la Segunda Intifada. ¿Qué hacen los israelitas? Lo eligen a Ariel Sharon como primer ministro. ¿Ok? Entonces este general que había provocado todo esto es elegido primer ministro. Ariel Sharon, un hijo de padres bielorrusos que había nacido en 1928 en un kibutz en el protectorado británico de Palestina, lo que luego fue Israel. Con apenas 14 años se había alistado en un grupo paramilitar judío al que también pertenecieron en ese momento Yitzhak Rabin y Shimon Peres. Era un hombre que siempre había buscado la opción bélica. Es citado en octubre del 53 por David Ben Gurión, el fundador del Estado israelí, para discutir una masacre que él había provocado, la masacre de Cuibá, que era un territorio jordano y que hoy es Cisjordania, y que había sido denunciada por el Departamento de Estado de los norteamericanos. Ariel Sharon en ese ataque había dinamitado 45 casas y matado a 67 palestinos, entre ellos mujeres y niños, en represalia por la muerte de una mujer israelí. ¿Okay? Es ascendido a comandante de la brigada de paracaidistas, pelea contra los países árabes en la guerra de los... súper sin estrategia. O sea, fue de que, sí, mataron a una y agarró 45 casas al azar y... Lo que hicieron los norteamericanos en Vietnam, lo mismo. Sí. Peleó contra los países árabes ya ascendido, gana fama en los años posteriores como el comandante general de la región militar sur que arrasó con la resistencia palestina de la Franja de Gaza, utilizaba informantes encapuchados que entraban en la noche y detenían a los palestinos, asesinaba activistas y militantes y constantemente tenía en vigilancia los campos de refugiados. En la guerra de Yom Kippur de 1973 contra Siria y Egipto, él logra la toma de la península de Sinaí, lo que le vale el estatus de héroe nacional y para muchos el nombre de rey de Israel. Tiene un gran reconocimiento popular, lo que logra que termine primero siendo asesor en el Parlamento, luego ministro de Agricultura. Como decíamos, luego termina siendo primer ministro. Como primer ministro, paradójicamente, muestra una gran... ser muy paradigmático, podemos decir, demuestra ser muy pragmático, demostró ser muy pragmático, decía, porque pese a haber sido un ferviente defensor e impulsor de la política de colonización a través de asentamientos, fue el único primer ministro de Israel que bajo presión de los Estados Unidos concretó la retirada total de las colonias israelíes de la Franja de Gaza, una decisión que lo enfrentó con sus propios aliados. Además, construyó el muro para separar las dos poblaciones, que había sido una orden de las Naciones Unidas y del Tribunal de la Haya. ¿Okay? Y después entra en coma. ¿Okay? Y estuvo 8 años en coma y pierde su cargo de primer ministro, lo cual nuevamente imposibilita cualquier búsqueda de paz. Y vuelve Netanyahu al poder. O sea, también hay mala suerte en esta historia. Sí. Antes de eso, en el 2003, había asesinado al líder de Hamas, Yassin.
¿ok? Él había dirigido personalmente la misión y lo matan luego de salir de un templo, ¿ok? Es asesinado. Esto produce la conmoción internacional y es condenado no solo por las autoridades palestinas, sino todos los países árabes y la Unión Europea. Esto es lo que hace que gire hacia el pragmatismo. Pero no solo los israelíes estaban frustrados con su gobierno y querían otra cosa. Los palestinos también viran hacia el extremismo, frustrados porque, claro, Arafat es tan esmerilado por adentro y por afuera que va perdiendo autoridad. Y entonces Hamás aprovecha esto y logra ser elegido como el partido político dominante dentro de la Franja de Gaza. Para esto, con la ayuda de Hezbollah, de quienes vamos a tener que hacer un episodio también, en el Líbano, sí, claro. Sí, llenan el vacío enviando terroristas suicidas contra civiles israelíes en centros comerciales, en una discoteca, en autobuses abarrotados. Los terroristas del grupo también disparan contra colonos judíos en Cisjordania y Gaza, bombardean ciudades y pueblos israelitas con cohetes, a lo cual las tropas israelíes responden bombardeando edificios de la autoridad palestina, matando a muchos civiles. Es decir, de nuevo, Hamás atacaba, Israel bajo los partidos extremos contestaba, pero contestaba atacando a la autoridad palestina. Arafat no podía controlar estos ataques, pierde todo el poder. Encima, cuando en el 2004 Israel asesina a Yassim, como les había dicho, su sucesor, Khalil Meshad, que es una figura más carismática, se alinea directamente con Irán y se aleja de Arabia Saudita, e Irán le proporciona diseño y tecnología de cohetes, ¿ok? Los palestinos en general, o sea, el grupo grande de palestinos, no solo los de la Franja de Gaza, cuando muere Arafat, eligen a Mahmoud Abbas, un tipo moderado que renuncia a la resistencia armada y que espera que las negociaciones puedan producir una solución justa entre los dos estados. Abbas y Sharon acuerdan poner fin a los combates no cesan, pero termina gran parte de la segunda intifada. Israel retira las tropas y los colonos de Gaza, deja la Franja de Gaza esencialmente autónoma, y los palestinos de Gaza, que no habían obtenido la plena autonomía porque Israel seguía controlando el perímetro externo y los puertos marítimos, el espacio aéreo y el paso de personas, deciden que la fórmula de Abbas de negociación de la paz no les era suficiente. No era satisfactoria para la gente de la Franja de Gaza, porque se sentían encerrados. Y entonces, cuando se elige el Consejo Legislativo, la lista Cambio y Reforma, que era la lista de Hamás, obtiene más de la mitad de los escaños del Consejo. Hamás dice que no va a negociar con Israel, pero sí que está dispuesto a una tregua de 10 años. La autoridad palestina rechaza la victoria de Hamás, y Hamás y las milicias islamitas aliadas expulsan a las fuerzas de Abbas, o sea, las expulsan de Gaza. ¿Entienden? El Consejo gobernaba todo Palestina, Cisjordania, Gaza, todo. Hamás obtiene la mitad de los escaños, el Consejo rechaza esta victoria de Hamás, y ¿qué hace Hamás? Mediante la fuerza expulsa al gobierno palestino y se queda a cargo de la Franja de Gaza. O sea, Hamás en el 2007 instaura una dictadura en Gaza, cosa que tampoco se cuenta desde los medios occidentales de manera habitual. Hamás instala una dictadura en Gaza. De hecho... Y creo que esto explica, bueno, todo lo que has contado hasta ahorita. Y este punto específicamente me parece que más explica muy bien la construcción de esta lucha, ¿no? Porque uno podría pensar en un principio que tiene totalmente tintes ideológicos en cuanto a la religión. Y entonces encerrar todo este problema en un problema religioso, ¿no? Cuando el problema que para mí se me hace más delicado es cuando esta idea religiosa
pues toma tintes políticos, güey, Totalmente. ¿no? Entonces, si puedes advertir que el Islam tiene no solo creencias, sino un objetivo político y que esto involucra a toda una estructura que va a buscar el poder para poder implantar esa idea y posteriormente hacer toda una teocracia, pues entonces es cuando empieza a tomar forma de lo que estamos viendo ahora, Sí, ¿no? Por eso totalmente. es tan importante y tantas luchas a lo largo del mundo se han llevado de separar la política de la religión porque ocasiona este tipo de problemas, güey. Sí. 100%. Y de hecho te voy a contar una cosa. La expulsión, por supuesto, del grupo de Hamas y de los grupos pacifistas elimina cualquier posibilidad de negociaciones de paz del lado de la Franja de Gaza, porque Hamas tiene en sus estatutos que no va a hacer negociaciones de paz. Desata como consecuencia un bloqueo conjunto de Israel y Egipto, porque Egipto es enemigo de Hamas también, porque la hermandad musulmana es opositora a Hamas. Intentan asfixiar económicamente a Gaza, lo cual fervoriza más a la población con Hamas, que igual hay un dato interesante. Cuando Hamas toma el poder en el 2007 de manera dictatorial, pasa esa aprobación que tenía de los palestinos del 87% al 53%. O sea, no, casi la mitad de los palestinos no quiere a Hamas. ¿Ok? O sea, así como no todos los israelíes, y de hecho marchan y se manifiestan en contra de Netanyahu y de su partido extremista, lo mismo ocurre con Hamas. Lo que pasa es que del lado palestino es una dictadura y quienes marchen, como quienes marchan en Irán, quienes marchan en Siria o quienes marchan en esos eliminados. países. Exactamente. Sí. Bueno, se provoca otro ciclo de ataques de Hamas, se provocan represalias israelíes. Esto provoca un aumento de armamento de los dos lados. En mayo de 2021 hay un desalojo por parte de Israel de palestinos de la zona de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Esto desata un ciclo de ataques con cohetes del lado de Hamas, un contraataque israelí. Hamas se presenta desde ese momento como defensor de los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén, lo cual debilita más a la OLP que gobierna Cisjordania aún hasta hoy, porque claro, si Hamas se presenta como el defensor de lo sagrado, eso a los moderados y a los laicos los debilita. El ataque de Sheikh Jarrah es muy importante, muy importante, y explica muchísimas cosas de lo que está pasando hoy en 2023-2024, pero es muy largo y se los voy a contar para Patreon. O sea que guardamos para Patreon el ataque de Sheikh Jarrah, que realmente captó la atención internacional, es muy determinante para todo lo que ha ocurrido, porque ocurrió en el propio Jerusalén y lo voy a contar exclusivo para Patreon. Muy bien. Ahora voy a pasar a hacerles un resumen de todos los ataques a lo largo del tiempo, porque no nos olviden, porque si no parece, de nuevo, yo quiero que quede claro que no estamos hablando de un grupo de héroes que quieren liberar a Palestina, sino de asesinos extremistas. Así que les voy a contar un resumen de todos los ataques que Hamas ha perpetrado contra civiles israelíes. Porque si no explicas esta parte, que se me hace que va a ser muy importante, mucha gente puede tomar el movimiento de Hamas como una especie extraña de Robin Hood ideológico. Totalmente. Güey, ¿no? Así como... Totalmente. Sí. Cuando en realidad son unos extremistas que van a cuando terminen de matar a Israel, van a matar a cualquier árabe que no sea musulmán. No tienen llenadera, sí. Exacto. Bueno, y por supuesto a los miles de cristianos que viven en Palestina, porque no olvidemos que todavía en Palestina viven miles de cristianos que también son enemigos para Hamas, porque también son infieles. Y esos cristianos viven paradójicamente porque existe la situación con Israel. Si no, ya hubieran sido eliminados por Hamas también. Bueno, el atentado suicida más mortífero de Hamas ha sido el ataque al hotel de Netanya el 27 de marzo de 2002, en el que murieron 30 personas y resultaron heridos 140. El ataque también ha sido conocido como la masacre de Pesaj, ya que tuvo lugar en la primera noche de la fiesta judía de Pesaj. ¿Por qué? Porque buscaban que el hotel estuviera lleno para esas fechas. Ha defendido los ataques suicidas como un aspecto legítimo de su guerra asimétrica contra Israel.
ha tenido ataques con bombas como medida de represalia tras el fracaso de las conversaciones de paz y la campaña israelí dirigida a miembros del escalón superior de la dirección de Hamás. En un informe de 2002, Human Rights Watch afirmó que los líderes de Hamás deberían rendir cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En mayo de 2006, Israel arrestó a un alto funcionario de Hamás, Ibrahim Ahmed, a quien funcionarios de seguridad alegaron que era responsable de docenas de atentados suicidas con bombas y otros ataques contra israelíes. En 2008, el ingeniero de explosivos de Hamás, Shifab al-Natzet, organizó un mortal atentado suicida en Dimona. Las brigadas Al-Qassam de Hamás han utilizado cohetes Qassam de fabricación casera para atacar ciudades israelíes en el Negev, así como Siderot. En 2007 se ha considerado que las brigadas Al-Qassam han lanzado el 22% de los ataques con cohetes y morteros que mataron a 15 personas entre el 2000 y el 2009. En el 2008 se introdujo el Qassam Dops, que permite a los grupos paramilitares palestinos llegar desde Gaza hasta ciudades israelíes como Ashkelon. El líder de Hamás, a quien nombré hace un rato, Khaled Mashal, dijo que Hamás atacaría solo objetivos militares si el ejército israelí dejaba de causar muertes de civiles palestinos, pero no lo cumplió. Tras un alto el fuego en junio de 2008, las brigadas Al-Qassam pusieron fin a los ataques, arrestaron a militares de Fatah en Gaza que habían continuado ataques esporádicos con cohetes, pero luego retomaron los ataques, ¿ok? Es decir, lo usaron más para detener a los militantes de Fatah que para cumplir con esos altos el fuego. El 20 de agosto de 2014, Saleh al-Aruri, líder de Hamás, exiliado en ese momento en Turquía, se atribuyó la responsabilidad del secuestro de 3 adolescentes israelíes. Pronunció un discurso en nombre de Khaled Mashal, el otro líder, en la conferencia de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes de Estambul, para ganar influencia de Hamás, y dijo: nuestro objetivo es iniciar una intifada, una tercera intifada, en Cisjordania y Jerusalén, así como dentro de las fronteras de 1948. Sus hermanos de las brigadas Al-Qassam llevarán a cabo esta operación para apoyar a los hermanos encarcelados, que están en huelga de hambre. Los muyadines capturaron a estos colonos para llegar a un acuerdo de intercambio. Aceptaron que eran los responsables, afirmaron que iban a seguir haciendo estas cosas y justificó los asesinatos como una acción legítima contra los israelíes en tierras ocupadas. ¿Okay? Hamás también ha realizado múltiples ataques con cohetes contra Israel, han matado a más de 15, hirieron a cientos, han puesto en peligro permanente a más de 800.000 israelíes que viven y trabajan dentro del alcance de estas armas. Hamás emitió en 2010 una declaración lamentando cualquier daño que pudieran haber sufrido los civiles como resultado de los ataques, pero sin embargo lo siguieron realizando. Han lanzado, se calcula para 2014, entre 2.500 a 3.000 cohetes y morteros contra Israel y han alcanzado objetivos estratégicos de Israel, incluido el reactor nuclear de Dimona, las plantas químicas de Haifa y el aeropuerto Ben Gurión, lo cual podría haber causado miles de bajas israelíes si no se hubieran logrado tomar las medidas previas. ¿Qué me comentabas, Ale, fuera de aire sobre este tipo de ataques permanentes? Híjole, es que yo creo que uno de los problemas más grandes de este tipo de grupos es que no evolucionaron a partir de los inicios de la religión que al final Mahoma conduce hacia pues todos los preceptos que hoy se conocen como de los musulmanes, ¿no? Que luego han sido tomados para justificar este tipo de guerras. Pero me recordó a lo que leí hace poco, intentando como que encontrarle un poco de sentido a por qué ocurren este tipo de ataques y estas formas de ejecutar órdenes de quién sabe quién. Me recordó a lo que ocurrió en Medina, ¿no? En la región de Hiyaz, al oeste de la actual Arabia Saudita, en el año del 627 de la era común, ¿no? Mahoma en ese tiempo había sido expulsado de la Meca.
y se había instalado allí, en Medina, y era un caudillo ya indiscutible de la ciudad. Los mequíes habían sitiado Medina con un gran ejército por todas partes, se cavaban trincheras y con ellas habían conseguido que Mahoma frenara a los atacantes. Pero en el interior de la ciudad, en realidad, una aglomeración de campamentos tribales en torno a un oasis, surge un problema. Una tribu judía de Medina, los Banu Qurayza, si es que así se pronuncia, si no, perdón, habían pactado con Mahoma, pero también habían pactado con los de la Meca. Y pues esto bajo ningún concepto se querían enemistar con los mequíes porque pues ellos tenían una buena cantidad de recursos que pues estaban ayudando a toda la gente que estaba ahí. Claro. Entonces Mahoma no va a dejar opción, ¿no? Los considera traidores por haber pactado con ambos lados. Estos estaban aislados y sin apoyo. Uy, lo que te voy a contar ahora va perfecto con esto que seguís, pero seguí diciéndolo. Dale. Terminan rindiéndose, ¿no? Los Banu Qurayza. Y el profeta hace cavar fosas en la plaza principal de Medina y ordena que todos los varones sean conducidos ante su presencia. Y la sentencia de Mahoma es inapelable. Todos, uno a uno, van a ser decapitados, entre 800 y 900 hombres. ¡A la madre! Según las distintas fuentes, ¿no? En cuanto a las mujeres y niños, su destino va a ser la esclavitud. Una de las mujeres, que es Rayana, va a ser la esclava de Mahoma, que después, según algunos autores, va a intentar que tome el camino del Islam, y ella nunca lo hace. Y bueno, esto es un ejemplo, porque como hay una cantidad. En el 630 de la era cristiana también hay otro acto así, de cómo se manejaban en ese entonces por el momento histórico, ¿no? Que estaban pasando, pero estas eran las conductas. Entonces ellos están emulando estas conductas. Claro. Sí, totalmente. Y pues por eso te digo que el problema aquí es que pareciera ser que las personas que creen en esto y que han tomado esta bandera en este tipo de grupos extremistas, la historia se ha detenido en su cabeza. Sí, o sea, sí, ellos viven en el año 600. Pues exacto, es que bueno, no evolucionaron para nada como muchas otras religiones sí lo hicieron, que para otras voltean a ver, no sé, las épocas de las cruzadas o las épocas de la Inquisición, que no tienen mucho, pero que ya las voltean a ver como, no mames, eso hacían en el pasado. Estos güeyes viven en ese momento y siguen haciendo y eso. Quieren que el mundo viva en ese momento. Quieren que el mundo siga viviendo en este momento. Sí, totalmente. Totalmente. Les cuento que en el 2010 Israel intenta un nuevo acercamiento de paz al cual responde Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Por supuesto, de estas negociaciones de paz no es llamado Hamás, porque Hamás no quiere la paz. Hay avances, según el coordinador israelí de actividades gubernamentales en los territorios, el mayor general Eilan Dogot. Israel buscaba trabajar con Salam Fayyad, que era el designado por Mahmoud Abbas, para ayudar a reactivar la economía palestina, para aliviar las restricciones en la franja de Gaza, diciendo: el tiempo que previene de alguna manera a los militantes islámicos, quienes lo gobiernan, obtengan crédito por cualquier progreso. Jamás no debe considerar que el gobierno ha tenido éxito, ni se le debe permitir obtener crédito por una política que mejoraría la vida de las personas. O sea, era del lado de Israel buscar mejorar la condición de la franja de Gaza, dejando claro que jamás no tenía nada que ver. ¿Cuál es la reacción de Hamás para bloquear todos estos movimientos de paz? Empezar a asesinar civiles e israelíes. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2010, 4 colonos israelíes, entre ellos una mujer embarazada, fueron asesinados por militantes de Hamás en medio de este intento de proceso de paz, mientras conducían por la Ruta 60 cerca del asentamiento Kiryat Arba en Cisjordania. Según testigos, los militantes de Hamás abrieron fuego contra el vehículo en movimiento, pero luego se acercaron al vehículo y dispararon a quemarropa a los ocupantes en sus asientos. ¿Okay? O sea que no pueden
haber acusado de haberse equivocado, de haber creído que era un líder militar. Bueno, también han provocado guerra de guerrillas permanentemente, utilizando explosivos improvisados, cohetes antiataques, ejecuciones extrajudiciales de rivales árabes. Han matado a cientos de rivales árabes, a personas de Al-Fatah, o sea, del grupo. ¿Me estás de diciendo que los Mahmoud Abbas. extremistas musulmanes matan árabes? Totalmente, te lo estoy diciendo. Sí. Exacto. Indicaron que mataron, por ejemplo, a gente que era acusada de suministrar información a Israel. Human Rights Watch calcula que varios centenares de habitantes de Gaza han sido mutilados y torturados por Hamás. ¿Ok? Entre ellos 73 hombres acusados de colaborar con Israel. Les han roto los brazos y las piernas. 18 acusados de ayudar a Israel ejecutados por Hamás. Es una dictadura. La brigada Iselin al-Qumas de Hamás ejecutó públicamente a 6 residentes de Gaza acusados de colaborar con Israel en noviembre de 2012. Fueron asesinados a tiros en una ciudad de Gaza. El cadáver de la 6ª víctima fue atado con un cable a la parte trasera de una motocicleta y arrastrado por las calles. Estamos hablando de palestinos. ¿Ok? Por supuesto que nadie investigó estos homicidios porque el propio Hamás es quien gobierna en la zona. Asesinaron a personas desarmadas de manera reiterada. Las ONGs han citado una serie de ejecuciones sumarias como ejemplos concretos de violaciones de las reglas de la guerra, incluido el caso de Muhammad Suairiki, de 28 años, cocinero del presidente de la Autoridad Palestina, que fue arrojado a la muerte con las manos y las piernas atadas desde un edificio de departamentos de 15 pisos por ser por ser el cocinero de Mahmoud Abbas. ¿Entienden Sí, lo que es? Es que hay tolerancia cero, güey, a lo, Sí, a lo que no sea lo exactamente. que ellos quieren. Güey. Exactamente. El 14 de agosto de 2009, escucha esto, Bobby, combatientes de Hamás irrumpieron en la mezquita del clérigo, en una mezquita del clérigo Abdel Latif Musa, que estaba protegido al menos por 100 combatientes del Ejército de Ayudantes de Dios, un grupo vinculado a Al-Qaeda. La batalla resultante dejó al menos 13 muertos, entre ellos a Moussa, y 6 combatientes de Hamás y 120 personas heridas. ¿Ok? Hamás ha matado por lo menos a 120 jóvenes palestinos por no querer sumarse a la fuerza a los ejércitos de Hamás. Los asesinan. Han matado, bueno, como se decía, presuntos colaboradores. Han colaborado con la insurgencia en el Sinaí, proveyendo armas, es decir, una insurgencia contra el gobierno de Egipto. Acaparan recursos también, ¿no? Había leído algo de que sí. Lo que mandan de ayuda humanitaria muchas veces ellos llegan, lo acaparan, y alguna vez creo que hasta vi un video de que había llegado un cargamento de comida o algo así y dispararon contra la misma población de Gaza para ellos acaparar todo. Totalmente. Y cuando se dice... sí. Y esa destrucción de mezquitas generalmente es porque se justifican diciendo que son impuras, ¿no? Totalmente, Ajá. por supuesto. Sí, y eso encuentra su sustento, perdón que te interrumpa de nuevo, pero en el mismo escenario de Medina que les platicaba hace rato, en el 630 de la era común. O sea, ahí Mahoma retorna a la capital después de que es victorioso en la batalla de Tabuk, donde según la tradición musulmana se ha enfrentado a los ejércitos de Bizancio, y a su vuelta el profeta se encamina a orar a la mezquita de Al-Dirar. Sin embargo, una súbdita revelación lo detiene, ¿no? Ahí y dice, una súbita revelación, entonces, no perdón, una súbita perdón. revelación. Sí. O era una revelación que le rendía pleitesía, tal vez. Una Algo así, revelación güey. que le hacía café. Sí, digamos que fue una revelación repentina, que bueno, ya las revelaciones ya son repentinas, pero Sí. bueno, quienes construyeron una mezquita para hacer daño, le dice esta voz, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes y refugiar a quienes combaten a Alá o a su mensajero, juran que construyeron esta para hacer un acto de beneficencia, pero Alá atestigua que mienten. No ores nunca en ella. Esta revelación hace que empiece a destruir pues todas las mezquitas vecinas y todo lo que para ellos es impío, ¿no? Y entonces este tipo de acciones
es la que lleva a ellos a justificar la destrucción de este tipo de lugares, güey. Pero te digo, siguen los antecedentes y ahí nos ubica perfectamente en cómo volvemos a decir que no, el tiempo para ellos es así, no va a cambiar, güey. Totalmente, totalmente. Pero sepan, y cuando ustedes, y todo esto que cuenta Ale y todo esto que estamos viendo, cuando siguen insistiendo en que Hamás busca la libertad de Palestina, infórmense en Occidente, muchachos, por favor. Lean un libro, les pido, por favor, dejen de ser fanáticos. O quizás es solamente porque del otro lado hay judíos. No sé, la tiro. Yo la tiro nada más. No quiere decir que sea eso, pero puede ser, ¿no? Que tanta simpatía. Pero escuchen esto. En septiembre de 2023, solamente entre el 27% y el 31% de los palestinos en la Franja de Gaza apoyan a Hamás. Pero la mayoría de los habitantes consideran que Hamás es un grupo corrupto, pero tienen miedo de criticarlos en público. La opinión pública sobre Hamás se ha deteriorado desde que tomó el control de la Franja de Gaza del 2007. Antes de la toma del poder, el 62% de los palestinos tenía una opinión favorable del grupo, mientras que ahora, como les decía, llega solamente al 27%. El 68% de los árabes israelíes tienen una opinión negativa de Hamás. ¿Vieron cuando se dice, no, pero los árabes en Israel son ciudadanos de segunda categoría? Y hay gente que hasta te dice, y no pueden votar, lo cual es mentira. Bueno, el 68% de esos árabes que viven en Israel y que son ciudadanos israelíes tienen una opinión absolutamente negativa de Hamás. El 65% de los libaneses tienen una opinión negativa de Hamás. En Jordania y Egipto el 60% tienen una opinión negativa de Hamás y en Turquía el 80% tienen una opinión negativa de Hamás. ¿De acuerdo? Yo tengo un datazo Sí. de opiniones. Que ¿Sí? me ¿Tienes hace... otros datos? No, un dato que es una contradicción absoluta. ¿Te acuerdas que hace ratito decías que el apoyo a Hamás en Palestina había bajado por ahí del 50%, ¿no? Sí. Del lado de Gaza y en Cisjordania. Encontré unas encuestas de diciembre donde había subido el apoyo a Hamás después de los ataques de octubre. Del lado de Cisjordania, del 12% subió al 44%. Es un putazo. Ajá. Y del lado de Gaza, del 38% al 42%, que pues más o menos está por lo que había mencionado Vasco hace rato. No, pero estaban en el 27 antes del ataque. Entre el 27 y el 31 subió un montón. Pero sí, escucha justo esto, iba a y ir a esto es eso. lo que a mí me sorprendió mucho, que después de los ataques de octubre, 82% de los encuestados en Cisjordania creen que Hamás estuvo correcto en los ataques de octubre. Y del lado de Gaza, donde dejé ese dato, 57% aprobaban de estos ataques. Y en las dos poblaciones encuestadas, solo el 10% de personas creyó que Hamás incurrió en crímenes de guerra. Sí, lamentablemente eso es así. No es un hecho extraño. Ha pasado en la Argentina cuando los militares tomaron las Islas Malvinas. El apoyo de los militares estaba prácticamente en nulo. La gente estaba harta, iban a caer en el poder y obtuvieron poder y obtuvieron un nuevo favoritismo de la población por ese ataque. Es muy común. En los Estados Unidos, George Bush, cuando invade Irak, obtiene mayor apoyo y obtiene la reelección. No es algo extraño. De hecho, lo que se dice es que este ataque, que es el ataque más horroroso cometido por Hamás, el del 7 de octubre, en el que mataron a 1.400 personas, secuestraron a más de 200, muchas de las cuales se supone que ya deben haber muerto, muchas que no han devuelto, y que provocó... Y que 4 meses después ahí siguen desaparecidos. Sí. Está horrible. Y que provocó el ataque también muy descontrolado en muchas cosas de Netanyahu, muy descontrolado y en muchos elementos muy fracasado, y ahora vamos a ver cómo la gente de Israel está disconforme con eso. Ha subido no solo la popularidad de Hamás en Gaza, ha subido la popularidad de Netanyahu en Israel. Netanyahu, antes de estos ataques, estaba siendo víctima todos los días de manifestaciones de parte de los laicos
contra su gobierno en Israel antes de octubre, la Corte Suprema le había frenado las reformas a la Constitución con las cuales quería virar a Israel hacia una teocracia y darle más poder a los ortodoxos y reducirle el poder al Congreso. Todo eso se frena con este ataque, pero como son estas cosas, duran poco. Y como fue en Argentina con Malvinas y duró poco y terminaron cayendo los militares, hoy en día, pese a esa crecida de popularidad en Israel de Netanyahu con estos ataques y el contraataque, al día de hoy existen muchísimas manifestaciones. Y, por ejemplo, la semana pasada, miles de israelíes protestaron en diferentes ciudades contra el primer ministro, a quienes le exigen el retorno de los rehenes, a quienes le exigen la retirada de todos los ejércitos, a quienes exige que vuelvan los soldados a casa. Señor primer ministro, tráigalos a casa a cualquier precio, haga todo lo posible para traer a los rehenes con vida a casa. Han pedido elecciones anticipadas y un cambio de gobierno. Dijeron, el gobierno de Netanyahu no logró ni podrá lograr ninguno de sus objetivos en esta guerra, por lo que no le queda otra opción que aceptar y someterse a las condiciones de nuestro pueblo y a nuestra resistencia victoriosa, dijeron en conferencia de prensa. Enumeraron que pedían la retirada completa del ejército israelí de Gaza, pero también levantar el asedio actual a la franja de Gaza tras 17 años, proporcionar refugio a los desplazados, reconstruir lo que fue destruido y garantizar la creación de un Estado palestino soberano. O sea que hay esperanza del retorno del Partido Laborista a Israel y del fin de estos 20 años de extremismo como consecuencia de este horroroso ataque de Hamás, horroroso, vergonzoso, injustificable y espantoso, que le dio al lánguido Hamás, que estaba cayendo en popularidad en Palestina, un nuevo poder, pero que también se lo dio a Netanyahu y parece ahora estar cayendo. Así que a todos esos que están utilizando esta invasión para traer su antisemitismo a flor de piel, sepan que quienes han sido siempre los principales denunciantes de los abusos de Israel en Gaza son los israelitas. Y sepan que no todos los israelitas son Netanyahu y sus extremistas. Así que bueno, con eso concluye la historia de Hamás. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Gran Ale, investigación, la verdad, espectacular querido lo que Aski. trajiste. Muy, muy buena, muy buena. Okay. Episodio XL para nuestros amigos herejes. Episodios XL. Como XL es la cantidad de contenido que tenemos en Patreon. El Patreon de Herejes el Podcast, porque 2024 Explota es el año de contenido, sí. de Herejes en Patreon. Están todos los pilotos de Café con Tachas. ¿Se va a llamar Café con Tachas definitivamente? ¿Ya es el nombre que queda? Sí. Ok. Y ya en el último episodio. Todos los pilotos de Café con Tachas, que es el nuevo podcast que va a salir por el canal de Herejes, el podcast sobre el TDAH. Están también, el contenido que vamos a grabar ahora sobre este episodio, el contenido sobre el episodio de nazis y ocultismo, todas las columnas de Caro Hernández Solís, todas las columnas de Bobby sobre cultura popular, en fin, cientos de contenidos a los que ustedes pueden acceder. Qué generoso eres en decirles columnas. Nuestros shows a las en mías, vivo, no las de Caro. Nuestros shows en vivo si se suscriben a Cucurrul. Así que suscríbanse a Patreon, que nos ayudan un montón. ¿Y qué más, Corsario? También pueden adquirir todos los productos de Herejes el Podcast en chunchos.mx. Playeras, tazas, bolsas, sudaderas. Vayan a darse una vuelta para que vean los modelos. La verdad es que están bastante padres. Y así apoya a la causa. Eso. Y bueno, yo soy Vasco.hereje. Yo soy Corsario.hereje. Soy Bobby.hereje y en todas las redes estamos como Herejes el Podcast. Síganos, denle like a esta cosa. Dejen un comentario de varias palabras para que más gente pueda ver esto. Recomiéndenselo a su abuelita, a su tío antisemita. Para que escúchenlo en YouTube y escúchenlo en Spotify, pero suscríbanse en YouTube. Eso. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Todo domingo de no ir a la mezquita y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Bye.
A ver, permítame que están tocando la puerta. Espérame. Dale. Ya llegaron. Ni siquiera lo publicamos el episodio. Ya lo vinieron. Ya valió a matar. verga, amigos. Es ahora. Nada más se va a escuchar. ¡Ah, Akbar! ¡Pum! ¡A la verga! Y entra un palestino a seguir haciendo el episodio. Ya,